Bueno, pues ya vamos conociendo cada vez más los candidatos de los diferentes partidos. El Partido Popular ayer tuvo una tarde donde anunció precisamente, pues primero anunció que va a repetir como senador Joel Delgado, que sin duda es un senador del Partido Popular, que bueno, que lo ha hecho, parece que desde el Partido Popular considera que lo han hecho bastante bien, y Dacil García, que va a ir en este caso en el número 4 del Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, por ese partido, por el Partido Popular. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelo Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas, caballero, muy bien. ¿Le ha sorprendido algo de las listas que ha conocido o no conoce No las a nadie? estoy mirando, soy abstencionista, pero sí, supongo que es interesante, sobre todo recordar que aquello de la maldita hemeroteca, la gente debería, los políticos que están en lisa o que pretenden volver a estar en lisa, no deberían hacer determinadas declaraciones en momentos de calentura o algo similar, como el caso que has citado, por ejemplo. Bueno, Gloria, ¿cómo estamos? Bien, Bien. buenas tardes. También está don Pedro Martín. Don Pedro, ¿cómo estamos, don Pedro? Maravillosamente, por cierto, nada más que una pequeña puntualización. Joel no va a repetir como senador, repetirá como candidato. Hombre, claro. Hombre, Esa como senador hay que potestad votarlo, primero hay que votarlo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, ¿Verdad? sí, hombre, Dijo me senador. equivoqué, yo quería decir... Creo que, pero para que la gente sepa que es como candidato. El PP Claro. todavía a dedo no pone a nadie. Va a repetir como candidato al En las Senado, ha instituciones, sido digo. elegido y vamos a ver porque es verdad que el Senado va a estar muy disputado. Aquí sobre todo el PSOE ha puesto también a una persona conocida y de peso. Sí, es que curiosamente están diciendo que es un cementerio de elefantes y sin embargo los que se conocen hasta ahora me parecen políticos de primera talla. Tanto Joel, que evidentemente te podrá caer mejor o te podrá caer peor, pero ha hecho una buena labor en el Senado, se ha movido bastante. Después está Luis Arráez, que Luis Arráez es un político, para mí, de bastante encaje y de bastante altura. Ayer precisamente, exactamente, ayer son de Pedro los mejores, son de los mejores. Pedro Sanginés ayer un poco hasta se emocionaba, y mira que para que Pedro se emocione tiene Hombre, es que ha hecho una labor, que pasar algo raro. Es un buen gestor y es un buen político. Y un poco pues decía que, en fin, que diciendo de los que no iban a ir en la lista del Cabildo, pues va a ser uno, va a ser Luis. Luis ya no va a estar en el Cabildo y, además, va a ir como candidato al Senado por Coalición Canaria. Y después está, bueno, Manolo Fajardo, que efectivamente también ha sido un peso pesado y que también podría perfectamente ir en cualquier otra encabezando, si no fuera por la disputa a lo mejor que ha habido en el mismo seno del Partido Socialista. De manera que a mí me parece que los candidatos que hay al Senado hasta ahora perfectamente podrían haber ido en listas y en puestos mucho más arriba. Y luego también demuestra, yo creo, la capacidad de algunos políticos que llevan muchísimos años de atender a la disciplina del partido antes que a lo mejor a sus propios intereses personales, contrariamente a mucha gente joven que a lo mejor lo pone por encima o recién llegados. Y claro, esta gente siempre es interesante en los partidos. Yo a esta gente la admiro bastante cuando renuncian a sus propias posibilidades, bueno, posibilidades que el Senado no está nada mal, ¿no? Antes que a lo que dictamina de alguna manera la disciplina del partido, ¿no? Hombre, y después con respecto a la lista del Congreso, yo sigo manteniendo lo que le dije a Astrid el otro día y que no le gustó mucho. Para mí, Dacil García la sacrifican porque el número 4 al Congreso de los Diputados es un puesto que después, si analizas cómo han ido legislaturas anteriores o mandatos anteriores, antes que salga Pepito Grillo, tiene posibilidades porque ha salido hasta el quinto, bueno, por dimisiones, por otras responsabilidades, pero el cuarto, por lo menos en primera instancia, es muy difícil que salga, y me refiero a Dacil García, que yo creo que hay una gran labor como portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arrecife. Sí, bueno, ha chocado un poquito esa... Como concejal, yo no digo como cargo orgánico. Sí, bueno, de la lista que ha presentado también Astrid Pérez, pues hay que destacar a María Jesús Tobar Pérez, que es graduado social y creo que trabajaba como directora de Asuntos Sociales, directora insular, ¿no? Directora en insular. el Cabildo. Hombre, y después, si me permite, el tema de Saro González, que también se incorpora al Partido Popular en el número 6, no sé si como... Saro González es la famosa activista. Sí, Saro, yo qué sé cómo decirte, Sí, yo la Saro conozco toda la González, vida. Que tiene en Altavista un comercio. La madre de Jacobo Medina, que es el candidato al Cabildo, pero que siempre ha estado reivindicando el comercio de barrio. Yo he estado mirando, hay varios comerciantes en la lista del Partido Popular en Arrecife. Yo creo que es un guiño que quieren hacer también a
a los pequeños y pequeños, medianos y empresarios. sobre todo una de las cosas que más me ha asombrado es que y más o menos todos profesionales tienen sí. trabajo, ¿no? Bueno, y está Juan que es Machín, importante. que tiene 102 años, yo creo que va a ser el miembro de la lista más longevo, ¿no? De De todas las España. listas que puedan presentarse. En Nos España, vemos, esto- nos eso vemos, sí, sí, la verdad habría que que verlo. hace honor Bueno, a- y el otro tema que ha la surgido Lista de es el tema de Ciudadanos. Todavía no se sabe, hoy hemos intentado hablar, hay un impasse, pero todo parece indicar que finalmente Benjamín, si no ocurre un milagro, Benjamín Perdomo, Miguel Ángel, no irá finalmente a encabezar la lista del Cabildo. Sí, déjame poner una especie de parábola para no poner nombres y apellidos. Esto es como si la Coca-Cola regional, nombra aquí un delegado en Lanzarote y el delegado en Lanzarote se dedica a hacer publicidad en Lanzarote de la Pepsi-Cola. Los consumidores de la Coca-Cola locales, no los dirigentes aquí de la Coca-Cola, sino los consumidores dicen, uy, este representante, este sabor de la Coca-Cola no sabe exactamente como de toda la vida la Coca-Cola que yo he bebido en Gran Canaria, en Tenerife, a nivel nacional, en Barcelona, en Madrid, sabe distinto. Ergo, el consumidor se queja primero por aquí, pero como no le hacen mucho caso localmente, porque los dirigentes están a esa labor de hacer más promoción de la Pepsi-Cola, que de la Coca-Cola, pues elevan quejas a la provincia y a la regional. Y entonces la regional manda a alguien por aquí a verificar esos datos. No puede ser que nuestras principales caras públicas en el Cabildo o nuestra cara pública en el Ayuntamiento de Arrecife estén haciendo eso es imposible. Pero viene alguien, en concreto una mujer, además. Es decir, usted lo que cree que es porque... Y lo verifica. Yo estoy hablando de porque Coca-Cola, Benjamín estoy Perdomo- hablando de la Coca-Cola. No, Y estoy dice, hablando oye, pues la sí, pregunta. ocurre, hace un informe y lo manda ahí ya. Y esa gente además no se tira al precipicio, se toma cierta calma y lo consulta incluso con Madrid. Vamos, con el partido, con la compañía a escala nacional. Y efectivamente se verifica que es así. O ellos entienden que con sus informes, Es decir, la persona que tienen aquí, cree el que corresponsal... Benjamín Perdomo ha sido o va a ver, ser Jorge, parece excluido mentira. Llevamos por los informes que usted dice llevamos que está meses haciendo. diciendo y no o culpa, se debe y no culpa a a Benjamín, cuestiones internas. y no culpa a Benjamín, sino que felicito y lo he hecho aquí públicamente al quien ha logrado abducir a todos estos partidos, representantes de los partidos llamados emergentes, que haya abducido a personas de la izquierda, Pero, digamos, vamos a como evolucionar Podemos un o poco, somos. pero vamos No, a es que es así, evolucionar. es así. Don Y Miguel Ángel, yo le estoy entonces haciendo una pregunta concreta, no me cuente una historia. Yo le estoy La parábola. preguntando, yo le estoy preguntando es si usted cree que se debe a cuestiones de que Benjamín no se debe a estaba la más triple paridad más ni in- ninguna tontería que se ha dicho, más, a nada de más eso. inclinado Evidentemente. por la política, Y digamos, con de esto no izquierda, estoy ni- del PSOE y de no Carlos de izquierda, Espino, no, sí, exacto, ahí lo y de, en fin, y de Que otros, sí, que sí, te estoy y diciendo de que Podemos. que es así. Y ese ha sido el descontento. Es decir, aquí hemos comentado, yo al menos me fastidia repetirme, pero lo he dicho Vale, muchas veces. él cree están- ¿usted cree que eso o como creo La yo triple paridad. que lo que tiene que ver es simplemente cuestiones internas de Hombre, que de son control del internas, por partido? supuesto. Claro A ver, que yo son creo que internas. fundamentalmente ha sido cuestiones internas de control del partido Del vecino. y que Melisa Rodríguez lo que ha dicho es aquí se van a hacer las cosas para poder controlar el partido, evidentemente. Pero es que Ciudadanos me ha sorprendido en el sentido de que efectivamente tiene que controlar el partido desde las cúpulas, no se puede controlar el partido desde las bases de sitios tan pequeños, porque si no entonces se pierde todo el ideario y todo el liderazgo. Eso no quiere decir lo que está diciendo Miguel Ángel es absolutamente cierto, es decir, se puede haber sumado en el sentido de que Benjamín era un caballo de Troya. Habían metido el caballo dentro y de repente podía haber explotado dentro, como hicieron los griegos, ¿no?, en Troya, y podía haber aparecido la cara de Espino, nada más aparecer. ¿Qué es lo que estaba pasando? Si bien es cierto Sí, lo que que está Puedo claro hacer es una que pregunta retórica, puedo hacer Ciudadanos, una pregunta está retórica. claro que aquí Ciudadanos hubiera pactado Pero a con ver, Podemos, con ¿por qué? PSOE. Hombre, últimamente ¿Por se qué? podía y no- estar y viendo... no Porque- con- pero, escucha, ¿Eso es lo que tú crees? Eso es lo que yo creo que hubiera... No, Por- podría una haber pregunta pasado retórica, o no. Un momento, Pedro, es una pregunta retórica, digo para dar la vuelta a la situación. ¿Por qué la gente que más está alarmada por este hecho son medios afines al PSOE y partidos afines son los que más alarmados están? ¿Les molesta que lo que haya decidido un partido, como ellos lo llaman, de centro-derecha, la derecha trifálica que le dicen ahora? ¿Por qué les ha molestado tanto? ver. Porque lo consideran uno de los suyos, lo tenían como uno de los suyos a esta persona. Mira, a mí- Y esto es como perder una baza principal. Claro, claro. Pero, don Miguel Ángel, no puede ser que haya perdido uno de los suyos, como usted bien dice, y yo creo que es así, pero que no tenga que ver nada el motivo que usted está diciendo. Sino que son casas sino que paralelas. son cuestiones de que simplemente Benjamín defendía aquí a una parte del partido que estaba encabezado por Saúl García, que es el diputado de Ciudadanos por la provincia de Las Palmas, y que se presenta... Y Melisa apoyaba a Dani Morales. y a Y ya Dani está. Morales, y como lo que le castigan, por lo que me cuenta esa parte, por lo que castigan a Benjamín, Benjamín. no es porque él optara por Saúl García, que es
es una cuestión que puede hacer en unas primarias. Lo que le castigan, según me cuenta esa parte, es que él movilizó al partido para aquí apoyar a Saúl. Para apoyar a Saúl. Y eso es lo que no le han perdonado, Melissa, porque dice que tenía que haber, no, entre comillas, manipulado a su gente para que votara a Saúl García. Y evidentemente ese no puede, el detonante tendrá que ser ese, no puede ser el de intentar pactar con formaciones que a lo mejor no son de la misma ideología que Ciudadanos, Partido Socialista, Podemos y todas las fuerzas Somos, etcétera, etcétera, porque nosotros, a pesar de ser como dices tú, las bases del partido, que son los que mueven aquí en Lanzarote, no estamos en la conchinchina. El partido estaba perfectamente informado de toda la maniobra que se montó para intentar poner una moción de censura. Así que eso ya lo tenían claro, lo que pasó en su momento. Tiene que haber otro detonante. Tiene que haber por lógica. Detonante, y lo que me cuentan a mí uno y otro es que ese es el detonante. Hombre, el detonante. que Otra cosa es que no lo que dice Miguel Ángel y lo que insinúa Claro, Gloria, eso también es que cierto. la Claro, fuerza que saben cómo es. que creían que él era uno de los suyos, Claro. pues ¿Puedo ahora estén altamente preocupados A porque ver, evidentemente han perdido el control de una persona que ellos consideraban suyo. El hecho de que Nada más. personas como Daniel Cabecera alabe extraordinariamente la labor de Benjamín Perdomo te da cuenta efectivamente de Pero eso dónde no es bueno estaba para situado. Benjamín. Eso, en absoluto. Lo que pasa Eso le es está que haciendo un lo castigo que sí porque ha pasado se aquí, entera- yo no creo que fueran tan conscientes, efectivamente, desde aquel momento en que se hace el proyecto de moción de censura, donde estaba encabezando como presidente, ahí hasta Ciudadanos le podía interesar pactar con el Por Partido eso que lo Socialista. conocían. Entonces, Lo conocían. pero ahora lo que sí ha destapado todo esto es lo que estaba haciendo aquí Ciudadanos, que yo creo que no se sabía tan claramente como dice. Bueno, como de todas dice- maneras, hay una cosa que es evidente, y es que usted va a los artículos ahora de los analistas, tanto en Lanzarote, en Canarias, como en cualquier sitio de España, y todos hablan de las purgas que están viendo en los partidos políticos. Y no es por cuestiones de que está más cerca de la izquierda o la derecha, es por cuestiones de control. Las cúpulas Pero han en todo, cogido en en todos todo. los partidos. El Partido Popular, prácticamente a todos los que era de Soraya, han desaparecido. O de Mariano. O de Mariano. Bueno, los marianistas han desaparecido todos. El señor Pedro Sánchez, vamos, no ha dejado a pie con Entró cabeza. en hasta Sevilla, en entró en Andalucía. Sevilla, en Hasta en Andalucía. Andalucía, pues vamos, no dejó títere con cabeza. De este caso de Susana Díaz. Hombre, vete hasta Lanzarote con Somos. ¿Qué hizo Somos? Que tuvo que hacer hasta una especie de pucherazo para imponer el criterio de algunos. Quiero decir que ha pasado con el evidente, Partido Socialista es en evidente Arrecife, que exactamente lo mismo. la teoría, con los años que tengo yo, la teoría que es que por temas de control del partido es evidente. Pero ¿cómo no vas a controlar el partido? Otra cosa es que Benjamín, efectivamente, estaba jugando un papel que no gustaban no tanto a esa gente de Melissa y tal, sino a gente votante de Ciudadanos. Efectivamente. Eso es otra cosa. Había gente Es lo que votante te- de es lo que te Ciudadanos quería decir, no me que quieres- no no le me dejas. gustaba que Benjamín estuviera adoptando No. postura más pegada No. al PSOE, Los a partidos, la Jorge, política de los partidos Podemos. viven finalmente en vísperas electorales viven de los votos. Muchos electores, yo conozco a varias personas de estas, una de ellas estuvo en Tenerife hablando de este tema con gente de allí, no puedo dar nombre, pero me consta que es así. Y esta gente que ha votado Ciudadanos en Lanzarote en su momento y que piensa a lo mejor seguramente votarlo de nuevo, estaba como mínimo anonadada, por decirlo en plan cursi, ante la deriva local de Ciudadanos, porque no coincide en nada con el ideario general de Ciudadanos. Esto es tan difícil, si llevamos meses diciéndolo. Sí. ¿Y Yo cómo? coincido. En los discursos eran, en el Cabildo, por ejemplo, ya que estamos hablando del caso de Benjamín, en el Cabildo los discursos eran prácticamente calcados uno de otro de todos estos partidos. El discurso, digamos, con el espíritu espinista, por decirlo de manera, eran calcados uno detrás de otro. Yo coincido con lo que ayer insinuó o dijo Ya, directamente Manolo García Denis, que efectivamente, contrariamente a lo que se puede suponer, el hecho de que no esté encabezando la lista Benjamín Perdomo puede atraer a un tipo de votante, porque hay que saber cómo es el tipo de votante de Ciudadanos, que no es un tipo de votante ideológico, sino muy reflexivo. Es decir, incluso podría restarle a las siglas, digo por el tipo de perfil de votante de Ciudadanos. Entonces, podría incluso hasta restarle precisamente por no haber seguido un ideario que es muy claro a nivel nacional y que creo que en este sentido los líderes de Ciudadanos, la cúpula nacional de Ciudadanos, está cuidando muchísimo, por lo que yo tengo entendido, en sitios muy pequeños. Bueno, para los votantes Ciudadanos, de momento no se sabe exactamente, todo está previsto que ya en los próximos días se cierre la candidatura. El problema que tienen es que están buscando
a la persona que pueda sustituir a Benjamín, porque no es fácil ahora buscar así de sopetón a un buen candidato, ¿no? En cualquier caso, yo creo que tampoco debe preocupar mucho a Ciudadanos este asunto, porque Ciudadanos da un poco lo mismo que ponga a Pepito que Juanito, Hombre, porque son las siglas las que tiran de ese proyecto. Así todo, evidentemente, son los partidos estos emergentes que tiran más a nivel nacional, aprovechan el tiro nacional, pero como lo hacen los partidos que no son emergentes, como el Partido Socialista, que lo está todo vendiendo, confiando en un buen resultado a Pedro Sánchez y que venga la ola para todos sitios y para Lanzarote también. Pero yo creo que lo que sí ha fallado en Ciudadanos es la estrategia que si tú pues no quieres que la cabeza visible sea Ciudadanos, de cara al próximo proyecto, que es el que empieza el 26 de mayo, lo que tenía es que haber cambiado las cosas hace mucho tiempo, ¿no? Digo yo. Y después hay una cosa curiosa, pero rápidamente, porque quiero saltar otro tema, y es que Pedro Sanginés, que ayer lo tuvimos aquí, Gloria, pues el hombre le preguntaba, creo que fue Manolo García Deni o yo, no me acuerdo ahora exactamente. Sí, o Carlos Inza, eran los tres que preguntaban. No, pero no me acuerdo si fui yo al final el que pregunté sobre que un poco se estaba, yo dije en plan broma, cargando a todos los cabezas de lista que concurrieron con él en las anteriores elecciones, porque no le va a quedar ninguno. En las próximas no le queda ninguno, pero ni de la oposición ni de los que están en el grupo gobierno con él gobernando. Sí, algunos incluso decían al principio que no les vamos a dejar dormir, no les vamos a dejar ni dormir porque vamos a estar encima y tal. Se han ido todos, pues bueno. Porque se convierten en fantasmas. No, pero qué curioso. Es muy fuerte, es sí. curioso, es muy curioso cómo se ha ido todo encajando. Y debe hacerse sí. una reflexión. Esos partidos, sobre todo porque cuando se está en la oposición, evidentemente hay que hacer oposición y tal. Pero la gente lo que ha visto es que oposición para mejorar cosas de Lanzarote no se ha hecho. Se ha hecho oposición en general para torpedear cualquier política que se hiciera desde el Cabildo y sobre todo tratar de boicotear cualquier asunto que fuera interesante. Cualquier oposición que esté basada en el odio y en la destrucción termina como ha terminado. Es decir, es muy complicado que es que la política necesita verdadera regeneración. Entonces, aparentemente... Sí, perdón. Sí, no, lo último. Hablando de discursos coincidentes que decíamos antes. En el último debate, el mal llamado debate del Estado de la Isla o algo similar, y también lo hemos recordado en alguna ocasión, había lo que ellos llaman, el PSOE sobre todo, una idea fuerza. La idea fuerza es que todos los portavoces de la oposición repitieran, le recordaran a Pedro Sanginés que aquel iba a ser su último debate del Estado de la Isla. Realmente fue el último, pero fue el último de todos los que estaban en la oposición. Pero no les llama la atención de que todos repitieran esa idea fuerza, pues porque quien está detrás de la idea fuerza es quien recalca estas cosas, que es lo que hemos hablado, y entre otros la gente de Ciudadanos, Y el votante potencial diciendo, dice, pero ¿y este hombre por qué repite el mismo discurso que somos, que Podemos? ¿Por qué lo repite? Pues porque estaban todos en la misma película. Y esta gente, el votante, y esto no es una... Mira, ya he dicho hoy, y estamos más cansados de repetirlo, de que soy abstencionista, pero la gente que vota Ciudadanos, como mínimo, estas unanimidades con estos partidos que hemos dicho, le llama la atención. No, y que la gente de izquierdas, para votar un sucedáneo, vota la marca original y ya está. Es que ha sido la política que ha llevado completamente había ese discurso confundida. unánime y único de estos partidos que es entendible en el PSOE, en Podemos, en Somos, pero en Ciudadanos como mínimo llamaba la atención. Sí, bueno, y otra noticia que ha marcado la actualidad del día ha sido el juicio, que al final realmente el juicio no se ha celebrado, del llamado caso Montecarlo, de la pieza de San Bartolomé, porque después hay 2 piezas más, una ya juzgada en Fuerteventura y 3 más de Arrecife. Bueno, pues el caso al final se ha cerrado con fuertes rebajas, se llegó a un acuerdo y de hecho no hubo ni juicio, fue una vista simplemente para firmar. Se conformaron con la... No, se llegó a un acuerdo. Se llama se conformaron. Se conformaron y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para rebajarse, en fin, las penas. Eso tiene sus consecuencias porque hay gente que se consideraba inocente, pues en vista de que habían otros que habían pactado con el fiscal, quedaba una posición muy arriesgada para ellos, ¿no? Aunque ellos se consideraran inocentes. O pero con bueno. la posibilidad de finalmente salir absueltos. Al final la grandísima, pues como todo, la justicia y la democracia tiene sus propias patologías y que habrá que ir superando, pero efectivamente al final, por no arriesgarte y a lo mejor sacar esas penas tan grandísimas y tan exageradas que pedía el fiscal, como siempre, un poco como decía antes Miguel Ángel, ¿no? para asustar, pues al final, efectivamente, por no arriesgar y terminas pactando. Creo que en cualquier caso, todo el mundo puede cometer errores, es lo que yo pienso, y lo que me disgusta y lo que más pena me da es observar y escuchar gente
que le encantaría ver a la gente en la cárcel. Es decir, a mí me parece que cuando has sido juzgado o llegas, pues ya está, para eso está la justicia, se piden unas penas, se pide tal, pero y ya está, o sea, yo esas ganas de ver a la gente en la cárcel y de llamarlos delincuentes, eso es lo que a mí la miseria humana está muy extendida. En cualquier caso, lo que diga la justicia está bien dicho. Está el pacto, bueno, se pedía en total a los 5 acusados, se le pedía sobre todo a los 2 más, digamos, que recaían mayores peticiones de pena, era el interventor, el ex interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, y el señor Montesino. Bueno, pues a ellos se les pedían 12 años de cárcel y se le rebajado a Carlos Sáenz, se le quedó en 3 y al señor Montesino en 1 año y medio, y al resto que se está hablando, porque ahí se quiere mezclar todo, de cosas de dinero y tal, los otros están acusados de prevaricación y también de malversar caudales públicos, que no quiere decir malversar caudales públicos, lo aclaro, que hayan podido quedarse o sustraer dinero, sino que no han sido los vigilantes que se exige en la ley para que no otros se pudieran aprovechar del dinero público. Pero en cualquier caso, insisto, rebaja importantísima, porque de 42 años que se pedía en total, al final han pasado a 8 años, que es otra de las reflexiones serias que debe hacerse la justicia. Aquí Miguel Ángel defiende esa teoría de que hay que acusar y cuanto más años mejor para poner en apuro al que está acusado. Yo creo que es todo lo contrario. La justicia y el fiscal es el que tiene que tratar de hacer justicia desde el inicio, desde el principio, y poner los años que realmente cree. Es poco comprensible ahora para la gente que de 42 años se pase a 8. Hombre, comprensivo, Jorge. Poco Evidentemente, poco comprensivo. No, No, déjame a mí, porque ahora me toca a mí. Sí, pero después habla. Una cosa que no no te he dicho preocupes, nunca. no te preocupes que después habla. Pero Miguel Ángel, Pero estoy en ese el no uso yo- de la palabra yo. Ahora, y úsela. después hablas tú. Úsela. El tema de se comprende o no se comprende. Evidentemente, el fiscal acusado, dentro de las leyes, por el parámetro que puede, como también hemos comentado, esto fue fuera de antena, que a lo mejor acusa de No digo por el caso para intentar este, no lo digo conformarse. por el caso pero este, estoy hablando en general. déjame explicarme. Yo lo que creo, sinceramente, y entendiendo que con la sentencia sí se consigue el espíritu, no entra a valorar si son inocentes o culpables. Ellos se han conformado, evidentemente, para tener la menor repercusión. Si es verdad que se ha conseguido, lo que creo yo, el objetivo de la devolución de lo que no se gestionó bien, que es dinero, que al fin y al cabo lo que se perdió era dinero, pues se devuelve dinero. No se saca nada condenándolos a cárcel, como bien reflexionaba antes Gloria. Y también, y yo sí lo digo claramente, como conozco a la mayoría, pues me alegro de que le hayan reducido bastante las penas. Bueno, pues está Totalmente dicho. de acuerdo, Déjame desmentir Pedro. lo que has dicho, que yo he dicho. Yo no he dicho Yo nunca. dije que tú consideras que los cuidado, fiscales Y suelen es actuar periodista, para cuidado. asustar Sí. y evitar que... No, pero eso es una teoría que se practica, pero vamos, de toda la vida de No Dios. digo- de no- toda la vida no de Dios. estoy El hablando de este fiscal- fiscal, estoy hablando de pero en general. general. Yo también hablo de forma genérica. Ahora, yo lo que es increíble, llegamos a acuerdos previos antes de empezar la tertulia y se los salta la torera. Yo no quiero pensar lo que dice, que yo digo cuando yo no estoy presente. Porque si estando presente estás diciendo que yo he dicho cosas que no he dicho en mi vida, que me recuerda siempre el caso de Fiastur. En fin. Bueno, vamos con otros temas, porque ya está esperando la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, que va a estar ahora aquí en los próximos 25 minutos. Pero por cierto, ha llamado mucho la atención y se ha convertido en un vídeo, ahora sí dice viral, en este caso el de un señor en Ryanair que venía desde Glasgow hacia en este caso, hasta Canarias, Tenerife, y en medio del vuelo, pues mantuvo una pelea e incluso le mordió la oreja. La nariz. O la nariz. En este caso, digo, hombre, están diciendo que iba un poco, uno de ellos... Iba perjudicado los dos. No, uno de ellos iba más perjudicado que el otro, según cuentan. Es el turismo que Por tenemos lo ahí. visto he leído que es que la mujer de uno de ellos se quitó los zapatos. Y fue al baño. Perdón, se quitó los zapatos Hay y le molestó extraordinariamente. No, Digo, porque madre se quitó los mía. zapatos y fue caminando hasta el baño sin zapatos. Es que Y vaya entonces le dijo, el que estaba un poco perjudicado, porque sabes que a las alturas el alcohol baja, pero después cuando baja un poco el avión sube otra vez. Y entonces, cuando iba caminando sin zapatos,
iba cambiando sin zapatos al baño, el otro dice, pero hombre, pónganse los zapatos. Creo que Que en eso inglés. pueda desembocar Se en lo una, digo, sí, en una reyerta. Se lo digo en inglés y entonces el marido estaba un poco, dijo, oiga, no se meta usted con mi mujer si va sin zapato con zapato, diga usted a lo suyo. El otro se embroncó y vamos, y se pegaron allí a mordisco. Pero bueno, al final el avión aterrizó. ¿Y qué noticias se puede saber? La noticia- Aparte que hay animales en todos sitios, pero en el resto, La noticia es que a veces ¿qué es viral? es que se va a prohibir ya a la gente que... Sí, no, lo que hay que prohibir es coger el medio serio, coger cosas de internet y ponerlas aquí a analizar, por favor, Jorge. Vamos a ser un poquito más riguroso, por favor. Es que usted no sabe Lo de que este decir, tipo de vuelo oye, esto- no es la primera vez que ocurre, este tipo de... No, ya, se han dado varios Ya está, casos. si eso lo hemos En visto uno todos en además hacia internet. Lanzarote. Y entonces hay que tener cuidado porque un día, oiga, Sí, es si un alguien se peligro quita en los el zapatos, avión, estando en el avión es un peligro. Pero Y, si, oiga, lo, y si la los gente- lumbreras esto es lo que se va a meter en un y follón. yo no estoy en contra de que la gente pobre. se pueda echar su whisky y sus cosas cuando viaje, pero coño, de manera moderada. Ahora lo pagan, ahora lo pagan. Bueno, por cierto que ayer Pedro Sanginés dijo en el café de periodistas, aclaró, se le preguntó muchas cosas, pero una de ellas aclaró sobre el tema de los cartelitos famosos de Geopar, de que bueno, él tampoco le dio mucha importancia, dice que eso lo colocó, él no es el que los coloca, ¿no? Sino que esto es cuestión de la organización de Geopar. Abrió que- la mano incluso a quitar algunos. pero en fin, que sí, no, que se iba a revisar, que le parecía bien revisar, pero que realmente lo grave en Lanzarote está no en el suelo rústico donde prácticamente no hay carteles ninguno, sino en el suelo urbano al que pertenecen los municipios. Sobre todo estamos viendo el caso de San Bartolomé, Playa la zona Honda industrial y Arrecife. y Arrecife, ¿no? Y también Puerto del Carmen y Playa Blanca, que usted vean las zonas principales de las cartelerías que hay, de las zonas turísticas, y da vergüenza. Y ya no digo nada de las tiendas de bajo coste que se han colocado en las primeras líneas de sitios que tienen que ser, en fin, de marcar. La pasada semana cuando sacaba la fundación esta nota, precisamente que la fundación, aunque Jorge dice lo contrario, pero la fundación al menos en los últimos años ha estado bastante silente con hechos tan evidentes como yo acabo de verlo ahora, según entro a Arrecife, a la entrada y salida de Arrecife, toda esa cartelería enorme que hay ahí de las grandes marcas, por supuesto en Playa Honda y sobre todo en la zona comercial y no digamos ya en destinos clásicos, donde por cierto ha gobernado el PSOE hasta el otro día. Digo cuando se empezó a romper, digamos, esa marca manriqueña y colocar cartelería pues en Puerto del Carmen y por todos lados. Yo no la he visto demasiadas veces pronunciarse sobre eso. Cuando lo hace sobre este caso, yo estoy de acuerdo con la Fundación totalmente, que estas también hay que evitarlas, si se puede evitar. Pero, hombre, llama la atención que solamente hagan hincapié cuando coincide con que quien está detrás, desde el punto de vista político, Los dos últimos es un comunicados partido político concreto, de la y en las Fundación, otras nunca hay ningún los dos últimos manifiesto. comunicados de la Fundación en los últimos 8 meses, si no me equivoco, comunicados como tal de pronunciamiento, han sido para darle un tirón de oreja al Cabildo. Ya sea por este tema del No es el Geopar, Cabildo, es una sigla concreta, porque quien está detrás de la Fundación en este caso, también lo hemos dicho, o por el asunto y es que es muy del evidente que del es un partido centenario, político. Es que, del centenario. Yo creo que con César respecto a los carteles, los que fallan, somos los medios de comunicación dándole cobertura, porque la Fundación, y lo voy a decir claramente, en muchos aspectos acierta, en los últimos no, pero en muchos aspectos acierta. Pero si el problema que tiene el medio ambiente en Lanzarote son esos carteles, que venga Dios y lo vea. Yo creo que la culpa es nuestra por abrir un debate donde no lo hay. Bueno, pues la culpa, Gloria, es tuya por hablar del Geopar y Lo no del siento, que, que es que no he del que podido hace ya. la noticia. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros vamos ahora a hablar con la alcaldesa de Arrecife, con Eva de Anta. Tenemos muchos temas, porque Arrecife, además, no la hemos entrevistado, o sí, no recuerdo, no, creo que no. Antes de después. las primarias. Antes de las primarias. pero después de haber sido Después no. elegida, no se la ha entrevistado, sí se la ha cogido canutazo para lo informativo, pero no la hemos entrevistado. Y queremos hablar pues de Arrecife, del PSOE y de las cuestiones que interesan a los ciudadanos. Bueno, pues ya está aquí, en este caso, la alcaldesa, y también va a ser la alcaldesa de Arrecife y candidata por el Partido Socialista para la alcaldía de Arrecife, después de unas primarias. Es verdad que esto ya ha transcurrido mucho tiempo, pero es la primera vez que viene aquí a la mesa, una vez, porque vino antes de las primarias, pero no una vez que había sido usted elegida alcaldesa. Buenas tardes, Buenas candidata de tardes. nuevo por el Partido Socialista. Buenas tardes. Sí, y además bien contenta, hace ya casi un mes de las primarias y
Bueno, yo creo que es un proceso que nos identifica también al PSOE, el hecho de poder elegir entre los compañeros y compañeras los que nos presentamos, y yo muy agradecida además a todo el equipo que me acompañó, a la gente que trabajó en la candidatura, y ahora a sumar y a ganar mayo. En cualquier caso, sí es verdad que lo que ha sorprendido, porque estaba muy disputado el tema de usted con la otra candidata, más que por candidata, porque, en fin, los partidos pues siempre hay gente que apuesta por uno y otros por otro, y esto es así en todos los partidos. Mire lo que está pasando en todas las fuerzas políticas, ¿no? Que no hay una que haya escapado del tsunami de problemas internos, ¿no? Pero bueno, el PSOE ya lo ha resuelto, esto ya es asignatura, digamos, ya estudiada y aprobada. Pero el tema de las listas está todavía creando de las listas electorales, sobre todo de Arrecife, ¿no? En este caso, usted ha cambiado a todo el equipo, prácticamente a todo el equipo. ¿Lo hizo porque no funcionaba? Bueno, yo lo que he llevado es un equipo de gente, de hombres y mujeres, que lo que quieren es trabajar por la ciudad. Y no solo con compañeros, usted habrá visto también que llevo personas que algunos son independientes y que a lo mejor han tenido cercanía o relación con el Partido Socialista. Lo hacemos prácticamente casi todos los partidos, y yo creo que también es importante. En todas las legislaturas también lo hemos hecho, y ahora toca trabajar y sacar adelante el trabajo. Hombre, es verdad que muchos partidos renuevan, pero usted estaba en el gobierno. Algo tuvo que ocurrir, o no le funcionaba a la gente como usted quería, no tiene que ser bueno ni malo, sino que simplemente no le funcionaron como usted quería, para cambiarlos por otros. Yo siempre además he puesto en valor el trabajo que hemos hecho, además desde el minuto uno, no solo cuando fui alcaldesa, incluso cuando comenzamos la legislatura, y ahí está el trabajo hecho que yo he puesto en valor de todos los concejales y concejalas. Pero sí es verdad que, entendiendo también determinadas decisiones personales que yo creo que tienen que quedar también en ese ámbito, y que luego la voluntad de otros compañeros y compañeras que también quieren concurrir, suma que tengamos una buena candidatura para ganar en mayo. Déjame decir que, claro, ha nombrado usted a uno de los componentes de esta lista, de su lista electoral, y lo ha calificado, me parece recordar, como independiente. Bueno, independiente sí, pero además un poco tránsfuga, Eva, en el sentido de que, al menos su partido originario del que proviene, lo ha calificado como tal y entiende que ha traicionado esas siglas. El PSOE mantiene un discurso de toda la vida, desde hace muchos años, contra el transfugismo, a escala nacional, regional y supongo que también insular. ¿Cómo se presenta eso ante la ciudadanía, ante el votante y la votante, diría usted, potencial, teniendo en cuenta que su partido es esencialmente uno de los más abanderados, o los que más ha puesto esa bandera contra el transfugismo, llevando a una persona que está en esa misma situación? Bueno, en primer lugar se refiere a Tomás Fajardo. Exacto. Yo entiendo que no es un transfuga, eso en primer lugar, esa es mi opinión. Y en segundo lugar, es una persona que ha estado desde el minuto uno en el equipo de gobierno, no solo con trabajo, sino que también con lealtad. Ha demostrado también el trabajo que ha hecho. Y bien, a la hora de formar la lista, a la hora de hacer el equipo de hombres y mujeres que hemos presentado o vamos a presentar en breve, yo sí he tenido en cuenta ese trabajo, esa lealtad, esa consideración que ha tenido de mantener el gobierno en estabilidad. Hay que recordar que cuando Coalición Canaria abandona en diciembre del 2017 el gobierno, tanto Isabel Mesa como Tomás Fajardo se mantienen en el gobierno, y es gracias a ellos y también evidentemente al Grupo Socialista que mantenemos el gobierno aún en minoría. Después empezamos a caminar con determinados acuerdos con distintos grupos que tenemos en la oposición, pero si algo yo tengo que reconocer y agradecer es la responsabilidad de altura de miras que tuvieron los dos concejales. ¿Y para usted qué es un tránsfuga entonces? Si no es Tomás Fajardo, un tránsfuga que es de ABC, es una persona que se presenta por un partido, lo expulsan, le piden que dé el acta y no lo devuelve, sigue gobernando con usted o con cualquier otro que podía haber gobernado. Para usted, entonces, ¿qué es un tránsfuga? Cuando una persona se lleva el acta, le recuerdo además que creo que don Tomás Fajardo, si no recuerdo mal, Isabel Mesa, que militaban en el Partido Independiente de Lanzarote, ellos además creo que respondieron también ante los órganos del partido. Y yo sí hago la diferencia. Pasa exactamente también con el consejero que ha tenido, creo que en el Cabildo de Lanzarote, el señor Sosa. Ha pasado también exactamente lo mismo, y la ha considerado y ha mantenido el acta, si no recuerdo mal. Y en otros cabildos también, de otros colores distintos, de otros partidos distintos, que han mantenido también el acta, o en otros casos se la han llevado, como ha podido ocurrir también con el concejal don Andrés Medina, y ha tenido una situación muy diferente, o puede ser otra diferente a la de Tomás Fajardo y Isabel Mesa. En cualquier caso, yo sí he considerado que era una situación distinta y he tenido en cuenta el trabajo que ha hecho el concejal en esta legislatura.
yo no voy a seguir profundizando en ese tema, pues yo creo que se ha hablado ya. Ríos de tinta, como estamos hablando de la candidatura, a mí me gustaría saber, bueno, por cierto, este no es el nuevo equipo, este es el equipo de Eva de antes, porque antes no lideraba ningún equipo, porque fue José Montelongo el candidato. El equipo, por eso que no ha quitado a nadie lideró del equipo como alcaldesa. Ah, vale, sí, pero que no fueron los que eligió ella en su momento, por recordarlo. Ya que estamos hablando del objetivo de gobernar Arrecife, a mí me gustaría por lo menos saber cuál es el objetivo en la gestión que tiene el alcalde, si llega nuevamente a reeditar el cargo como alcaldesa. ¿Qué Arrecife va a dejar como alcaldesa y el que pretende seguir avanzando en los próximos 4 años? ¿No? Pues ya que estamos hablando ahorita, se ha hablado tanto. Bueno, varias cosas. Yo creo que primero hay que tener Arrecife en la cabeza, no solo la ciudad en sí, que yo creo que necesita una transformación y poco a poco lo hemos ido haciendo a través de estos años con determinadas acciones e inversiones, sino también incluso dentro del ayuntamiento. Algo que hemos empezado a hacer de un tiempo a esta parte es reorganizar el propio ayuntamiento por dentro, desde el Departamento de Recursos Humanos, tratando de poner orden en los departamentos para que todos los trabajadores tengan las funciones y puedan desarrollarlo con toda normalidad. Eso al final se refleja en los servicios municipales que prestamos. Estamos hablando de los servicios sociales, estamos hablando de la movilidad, estamos hablando también de que si queremos proyectar un Arrecife de futuro tenemos que promover que la gente pueda coger con normalidad el transporte público. Y siempre he hablado también, y lo he defendido aquí, de una ciudad de futuro, una ciudad para las personas, porque yo entiendo, no solo con el tema de la avenida, están viendo cómo estamos humanizando poco a poco parte de la ciudad, y algunos barrios lo están pidiendo también, que forma parte de lo que relacionamos con el fomento del comercio, en el barrio, en los pequeños barrios y también en el centro de la ciudad. Pero entiendo que la reorganización tiene que partir desde el ayuntamiento para poder poner a punto la ciudad. ¿Está usted contenta del balance? Porque estamos haciendo balance con todos los medios, con todos los candidatos. ¿Está usted contenta del balance que deja usted como alcaldesa y su partido? Yo he sido autocrítica. A mí me hubiera gustado tener no solo más medios, sino una estabilidad política adecuada para sacar adelante muchos más proyectos e inversiones, y no lo hemos tenido, al contrario. Incluso cuando nos hemos quedado en minoría, hemos tenido traspiés a la hora de sacar adelante subvenciones, pago de agua y luz, etc. y otra serie de servicios esenciales. Y hay que ser autocrítico, también hay cosas, es verdad, que hemos podido sacar adelante. Y además yo no me escondo, cuando hemos estado en minoría y he tenido que sentarme con partidos de la oposición para llegar a acuerdos y aprobar cosas en pleno, lo he hecho. También parte de la democracia significa tener habilidad para sentarte con el contrario y llegar a grandes acuerdos. ¿Va a pedir un pleno finalmente el Partido Popular? Creo que lo ha anunciado, no sé si lo ha pedido ya, para tratar el tema de esa noticia que daba el Canarias 7 de que va a tener que pagar al ayuntamiento 2 puntos más de intereses por el asunto del solar de Ginori, que va a suponer 1 millón anual más de lo que ya tiene que pagársele a los propietarios del solar de Ginori, que después ya le preguntaré porque tengo dudas y hay gente que me ha llamado para preguntar, porque son 20 millones de principal y algunos hablan ya de que son 20 millones de intereses. ¿Eso es verdad que se lo ha pedido la propiedad, 20 millones de intereses? Bien, en primer lugar, no se ha solicitado ningún pleno extraordinario, al menos hasta el día de hoy no había constancia de ningún pleno extraordinario. Y en segundo lugar, yo creo que lo he explicado en su momento cuando ya viene un requerimiento del juzgado, del juez, donde nos dice ejecute usted la sentencia y empiece a pagar. Nosotros en febrero, marzo del año pasado, el 2018, ya planteamos un plan de pagos, nos gustará más o nos gustará menos, que nos permitía o nos permitiría tener abiertas las puertas del ayuntamiento. Es que hay que pensar que no solo tenemos los sueldos de los funcionarios, los servicios municipales esenciales y en general de todo lo que depende de la ciudad, y eso es lo que planteamos. Bien, la propiedad ese plan no de estuvo pago de acuerdo. era a 20 años, ¿no? La propiedad no estuvo de acuerdo, tratamos de negociar bien, no nos hemos cerrado un posible acuerdo en el futuro. Y lo que hemos hecho, lo que he hecho es cumplir la sentencia con ese requerimiento del juez. Hubiera estado yo, hubiera estado cualquier alcalde o alcaldesa. Y en segundo lugar, de las informaciones... ¿Pero qué es lo que ha cumplido? ¿La obligación de pagarle? Es que no lo he entendido bien. Empezar a cumplir. Le vuelvo a decir, hay una sentencia judicial que cumplir, que además quiero recordar que en el año 2010, cuando viene ya la sentencia con posibilidad de recurrir de 20 millones, hay 5 días en los que se tiene la posibilidad, estando un alcalde del Partido Popular, y no se hace. No se recurre en esos 5 días, y como no se recurre nos viene ya la sentencia que es la definitiva, son los 20 millones más los 6 de principal. De las nuevas informaciones que han salido, es verdad que hemos pedido un informe para ver la nueva situación y cuando, yo lo he dicho y además en la comisión a los portavoces,
Cuando tengamos toda la información, yo daré un dossier y, por supuesto, No es verdad, entonces, lo que se ha dicho que hay que pagar ver las responsabilidades que se 50 tuvieron, millones. de ver las responsabilidades que se tuvieron en Porque su se momento, pueden en convertir el año. 20 millones si en 50. Si me deja No, terminar, pero le pregunto, porque en es un que- momento determinado, cuando yo además voy a convocar a los portavoces con esa información de saber desde dónde arranca el tema del solar de Ginori, hasta el último día, que es en el que hemos ejecutado la sentencia. Pero claro que lo vamos a hacer, y lo que no puede ser es que nos olvidemos del pasado y solo contemos que la alcaldesa está pagando la ejecución de sentencia, que es mi obligación. No, lo que yo quiero preguntarle es que, porque lo que tiene que saber todo Arrecife es lo que nos va a costar el asunto de Ginori. Sí, le estoy diciendo que en un Y primer no lo momento sabe. lo que Todavía tenemos, nadie sabe lo hoy que a cuánto tenemos nos va a que es el costar. plan de pagos Y que yo le hemos pregunto si es presentado, verdad que va a son los costar 20 millones de 50 principal millones de euros, y ¿o no? 6 millones de intereses. Si hay nueva información, que yo ya he solicitado un nuevo informe a los servicios jurídicos, evidentemente daremos cuenta de ello. Primero, pero nada a más los que una- portavoces de la No, oposición. una curiosidad. La noticia que Primero a la tenemos nosotros corporación es y que- luego lo pero anunciaremos es que la a la propiedad ha pedido alcaldesa, 20 millones de Pero espérate, nada de más que una interés. aclaración con respecto a esto, pero ¿para qué se pide un informe jurídico? Eso no lo manda el juzgado. Si hay un cambio en los intereses, eso nos mandan una notificación. Digo, mire, le vamos a cobrar 2 puntos más por esto y por esto. Se está ¿Para qué analizando hace? por parte de los Pero lo servicios mandó jurídicos y ese- económicos, se está analizando. Por eso digo, y máxima prudencia, yo hasta que no tenga toda la información y tenga todos los informes, ante una nueva información lo que no voy a hacer es ser atrevida Pero ha llegado y información ser nueva. prudente. Ha llegado y es lo que se está Vale, analizando. vale. Lo que sí tengo que decir es lo que hemos ejecutado, los 2 primeros pagos del plan de pagos que presentamos el año pasado, en el año 2018. Plan de pago que, por cierto, no ha sido aceptado ni por el juzgado ni por la propiedad. Por lo tanto, no va, de hecho, por eso se le ha No reclamado se a acepta usted. por la propiedad y, por tanto, el juzgado, si no hay acuerdo entre las dos partes, evidentemente se rechaza. Pero no se acepta Pero por se parte de la deposita en el propiedad porque juzgado. argumentamos que el Se ayuntamiento tiene que deposita en el seguir juzgado. abierto. No, pero es que el juzgado le ha pedido al ayuntamiento de Arrecife que pague, y por eso usted ha tenido que pagar, ¿no? Se ha visto Lo obligado a vuelvo a pagar. decir, cuando un juez señala que hay que ejecutar una sentencia que me ha tocado a mí, le hubiera Vale. tocado a otro alcalde de No vamos a Altavera. avanzar mucho, parece. No Hubiera vamos a tocado avanzar a mí. mucho, pero en cualquier caso, yo que más allá de esto, porque esto es un tema que viene de lejos, el problema que me gustaría, que estamos, se lo estoy preguntando a todos los partidos políticos, es qué soluciones le va a dar el ayuntamiento de Arrecife a todos esos solares que tiene, que han expropiado o que han calificado de zonas verdes o sistemas generales, cuando son suelos privados. Uno urbanizable, que ahí habrá menos problemas, pero es verdad que hay otros que son calificados ya en el último plan general, ya como urbanos, que van a tener problemas graves. Uno va a ser, sin duda, la famosa pieza del suelo del islote. Puede ocurrir, ¿no teme que pueda ocurrir lo mismo que está ocurriendo El ahora? islote de la Rocar. El islote del De francés. del francés se refiere Sí, usted. lo mismo que ha ocurrido con Ginori, empieza con usted, pero viene ya de atrás, pero usted no le soluciona, vendrán otros, tampoco dirán que la culpa es de los de atrás. No tiene por qué, si hacemos las cosas bien y con responsabilidad, si evidentemente la información que ha venido del Ministerio en cuanto a la situación de los 100 metros y que no se puede edificar en esos 100 metros, según dice también la demarcación de costas, hay posibilidad. Uno, yo siempre creo que se puede llegar a un acuerdo con la propiedad si hay voluntad. Y si no hay voluntad también es verdad. El propietario hace poco ha solicitado también una expropiación. Que nosotros discrepamos en cuanto a la opinión de la cantidad que él podría reclamar si tenemos en cuenta la información que ha venido del Ministerio de Medio Ambiente. Aún así, siempre hay que agotar todas las vías. ¿Que hay un acuerdo? Fenomenal. ¿Que no hay un acuerdo? Pues hay que tratar de buscar otra solución. Sí, pero lo que dice el tema de Costa, esto todavía que yo sepa, no sé si usted tiene información, no hay nada que haya llegado al Ayuntamiento de Arrecife oficial. En el plan general último figura como suelo urbano y por lo tanto en suelo urbano los deslindes son de 20 metros. Otra cosa es que se cambie, que puede ser, que Costa cambie ahora el criterio La servidumbre de protección. y pueda Van a 100 aumentarlo No, a no 100 está metros. cambiado, no está cambiado. Según dijo el otro día la la gerente de la demarcación. La demarcación de Costa dice que a ella no le ha llegado nada. Dijo ella, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir, sea al final 100 o sea 20, es un suelo urbano que habrá que pagar. Sea zona de servidumbre no quiere decir que no se tenga que pagar, doña Eva. Es que parece que usted dice que como aquello lo nombra, el propietario no tiene derecho a reclamar cuando está declarado suelo urbano. Le tendrá que pagar menos
pero yo lo he dicho menos antes, es si usted el me deja 80%. explicar, yo he Es dicho decir, antes que yo un no me niego a 20% pagar, menos. pero no estamos de acuerdo en la posible cantidad que el propietario pueda reclamar en función si efectivamente son 100 metros o son 20 pero metros. ¿cuánto dinero estamos hablando? Evidentemente, 80, 90 pues millones, podría ser 100 mucho menos, millones. estaríamos hablando a lo mejor de 10 millones o mucho menos, ¿Usted pero no cree 100 que- millones o más como está pidiendo el propietario. Por eso digo que máxima prudencia, que se puede llegar a un acuerdo, bien, que no se puede llegar a un acuerdo, se puede buscar otra solución. Pero Bueno. ¿están planteando de verdad comprar el islote? ¿Se lo están planteando? Hasta que no tengamos toda la información y que eso sea firme, que evidentemente podremos plantear lo primero un podrían- acuerdo. vale, se lo podríamos, podrían plantear. podríamos plantearlo si tenemos toda la información y podemos Pero tomar esa ¿para decisión. yo sinceramente es que no Para quiero uso. ¿para qué? Recuperarlo porque es que como usted- uso público pero es un para uso- bueno, pero esa es mi alcaldesa, opinión pero y si esa no es la tenemos opinión ni que hemos para pagar el defendido, Ginori. que es un espacio que debe ser de la ciudadanía y para recuperar de uso público. Otros a lo mejor podrán plantear un icono o podrán plantear recuperar eso o que sea de propiedad privada Pero o que se haga otra cosa. Eso es lo que hemos planteado nosotros y que puede ser que exista una posible o un posible acuerdo con el propietario, sí que no, pues habrá que verlo. Bueno, el riesgo está ahí y lo digo para que ustedes lo tengan pendiente. Nada sabemos cómo va a quedar el islote todavía porque todavía nadie sabe exactamente cuál es la solución. O nadie, o de los que gobiernan, nadie quiere saber cuál es la solución. Yo, sinceramente, como usted comprenderá, tengo más edad que usted y vengo oyendo el discurso del PSOE sobre el islote desde hace 30 años. 30 años, se dice fácil. Es verdad que se intentó, cuando todavía no estaba, se intentó clasificar como suelo del ayuntamiento no Sí, urbano, no urbano, y al final la sentencia fue en contra. A partir Hombre. de ahí ha pasado 20 y tantos años. Jorge, y después calificar de que va a ser de uso público un parking, también es de uso público. Un parking, no sé, hay un montón de cosas que son de uso público, hasta una acera. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Una acera vamos ahí? a cambiar. Habrá Entiendo que tener un una parking, cosa- entiendo habrá que un tener parking una no cosa cabe, clara, don Pedro, un pero, parking no cabe en alcaldesa, ese permítame, espacio, permítame. ¿no? cabe Yo un creo parking que para en ese apostar por espacio algo público. hay que tener una cosa, que es un proyecto claro, de un proyecto de tanta envergadura. Esto, mira, yo tengo ahí ganas de hacer un centro náutico para el disfrute, que si es privado también va a entrar todo el mundo porque si no, no es rentable. Pero bueno, para hacer un centro náutico, no sé, otro islote de la Fermina, como quiera. Pero para decir que ahí no se construye nada porque porque nos va a costar un dineral eso. Pero bueno, que Yo cada no he dicho uno que no decida. se construye, he dicho recuperar espacio de uso público, pero yo no he dicho que no se construye, al contrario, ¿eh? Me parece ¿Usted quiere hacer alguna Sí, pregunta? discrepamos. Que no tenga que ver con este Hombre. asunto apasionante. Quería decirle simplemente una cosa. Usted fue alcaldesa, digamos, por sorpresa. Cuando no se presentó, resultó elegida finalmente por todo lo que pasó en este mandato. Ahora que se presenta, a lo mejor no sale. Ya hay gente que han puesto líneas rojas. Aquí, sentada donde está usted, lo decía la pasada semana Astrid Pérez, que da por hecho que no, en cualquier caso nunca, ni loca ni borracha, con perdón, le daría el apoyo al PSOE para que usted sea alcaldesa. Usted tiene una serie de acuerdos que no se van a explicitar, pero todo el mundo lo sabe, tácitos, de posibles apoyos, además de los resultados que saque el PSOE, de algunos partidos. Algunos a lo mejor algunos de esos apoyos, digo, se van a ser imposibles porque, bueno, si candidatas a lo mejor, o posibles candidatas, como los de Ciudadanos, con la crisis interna que está pasando también ahora Ciudadanos en la isla, a lo mejor cambia todo ese panorama. Usted tiene, y además en usted sería más lógico, tiene líneas rojas, puesto que usted es del PSOE también, con respecto a posibles pactos, y tiene ya claro con quién no podría pactar o a quién seguro que no le daría la alcaldía. Hombre, yo cuando llegue mayo No, veremos claro, y tiene que hablaremos. llegar, claro. Además, esa encuesta es la de la urna la noche del 26 cuando se haga el recuento y vemos el número de concejales. Yo soy una persona que trato siempre de tender puentes con todo el mundo y además siempre en un sitio donde tienes cercanía, en este caso en el pleno del ayuntamiento, hemos compartido muchas experiencias y vuelvo a decir, cuando nos hemos quedado en minoría, me he sentado con todos los grupos políticos. Es respetable que cada uno ponga sus líneas rojas. También incluso el propio Partido Socialista, cuando llegue el momento, hay que tener en cuenta que estamos en distintas instituciones, aunque yo creo que siempre cada uno tiene su distinta situación y distinto tratamiento. Pero vuelvo a decir lo mismo, en política también la habilidad de sentarse, de dialogar y de llegar a un acuerdo es importante y cuando llegue mayo se verá. Por cierto, alcaldesa, una curiosidad. Una vez que pasen las elecciones, si tiene la oportunidad de ser alcaldesa, y evidentemente usted tiene una idea preconcebida con respecto a la avenida, pero ¿se va a hacer la consulta o no va a haber consulta y la avenida se va a quedar como está? Bueno, yo creo que la mejor consulta serán las urnas del 26, O sea, no hay consulta. estoy convencida. Hombre, y luego ya se verá. ya tampoco tiene mucho sentido, Pedro, que haga consulta Pero la ahora. consulta ya seguramente, Porque y entre usted otras lo verá, cosas será ya el 26 de mayo estamos a la cuando puerta. voten los ciudadanos de Hombre, Recife.
Por cierto, hay una campaña hablando de no sé si usted se ha enterado o si tiene que ver algo con el ayuntamiento, es que la verdad que no, lo estoy viendo ahora aquí en el Lancelot Digital. Arrecife Centro, el parque puede salirte gratis, el parque ya no es una excusa, ven al centro. Hablando un poco de que están haciendo ofertas, me imagino, ¿usted la conoce esa campaña? No. Son ofertas para que la gente pueda aparcar en el centro porque entiende que hay dificultades para mucha gente, es decir, los comercios tienen dificultades para desarrollar su negocio con éxito, al menos en fechas normales, no en fechas extraordinarias, que por lo visto funciona mucho mejor. A mí sí me consta porque varias veces me he reunido con las asociaciones de comerciantes de Arrecife y sé que también han llegado a acuerdos con los propietarios de parking. Aún así, también incluso con la publicidad que hemos hecho de la lanzadera, me consta también que hay clientes que utilizan este servicio, pero yo agradezco también esa voluntad, aparte también de la colaboración que ha habido desde el Ayuntamiento de Arrecife, y sí me consta la apertura de nuevos negocios en la zona centro. Incluso habrá visto la nueva calle Antonio Porler y Sopranis, que es verdad que tiene otro color, el hecho de que los coches no pasen por esa calle, que los propios comerciantes hayan pedido que no pasen los coches, también yo creo que es significativo, insisto, y eso también hay que ponerlo en valor de la asociación porque es trabajo. ¿Y cómo han quedado las otras obras, las que se hicieron de peatonalización? Y me consta que en Hermanos Cerolo creo que está pendiente de terminar las obras. Había también algunas quejas de los comerciantes. Hace un mes y pico yo me pasé para hablar con varios comerciantes y es verdad que yo todavía pasé ayer, está casi terminada. Tenían quejas de que todavía no se había terminado, pero yo estoy segura que el Cabildo, espero que en pocos días también lo termine. Hay otro tema, que una asignatura pendiente, que se viene arrastrando desde hace muchos años, yo diría de muchos mandatos, que es el plan general. El otro día cuando hablábamos con la directora de GESPLAN, creo que era, ¿no? Nos decían que, bueno, que estaba esperando que usted la llamara, que ustedes le dijeran algo, porque usted le había prometido que iban a llamarlo, pero que ellos siguen esperando la llamada de la alcaldesa para explicar en esa famosa mesa que nunca ha existido realmente de urbanismo. Y yo la llamada de la directora general para los últimos informes que nos dijo en aquella charla del Centro Cívico que hicimos con todos los portavoces, y le dije cuando esté el plan general completo con los últimos informes, que bien dijo ella en aquella charla, entonces yo creo que podremos empezar a trabajar. Pero siempre, yo le he preguntado lo mismo, pero yo es que le noto que usted no tiene ningún No, en absoluto. Al contrario, y además considero que el plan general determina también el futuro de inversiones en la capital. Por eso lo dije le digo. en la reunión que tuvimos aquella vez delante de todos los portavoces. Pero usted tiene ganas de verdad. Sí, yo nunca he dicho... Pero lo disimula. No, en absoluto. Y yo creo que además he tenido siempre la voluntad, pero lo que no puede ser es tener la información incompleta. Alcalde, ayer ya lo insinuó el presidente del Cabildo, lo dijo claramente. Es que parece que Arrecife, y no por usted, yo creo que todos los alcaldes nunca han considerado que Lanzarote tiene que, más o menos, que Arrecife tiene que ser también parecerse al resto, y me estoy refiriendo al tema de los carteles. Ayer denunciaba el presidente del Cabildo que tanto Playa Honda, por no decir San Bartolomé, o Arrecife, o las zonas turísticas se saltan todas estas normativas que hay precisamente en torno, porque es competencia de los ayuntamientos, en torno a la cartelería. ¿Tienen pensado alguna medida para que se parezca, bueno, como dice, bueno, no voy a decir el término que dice algún candidato, para que parezca que Arrecife está dentro de la Reserva de la Biosfera, que es una isla, pues también que está dentro de esa sostenibilidad que se busca en el resto de la isla? Pero yo entiendo que la imagen de preservar y de conservar lo que consideramos y vemos siempre como Lanzarote debe ser en todos los sitios, incluido también en la capital, y tratamos poco a poco de que esa imagen dentro de la ciudad y los alrededores sea así, y yo puedo compartir parte de esa opinión, de ese criterio, pero bueno, tiene que ser voluntad de todos, no solo del Cabildo de Lanzarote, sino de los 7 municipios. Sí, pero, hombre, hay zonas donde, de todas maneras, y yo con No, respecto a esto... Esto es un tema muy complicado, el resolver el tema de las cartelerías, es que hay que tomar medidas muy... fácil. Es que también ayer se estaba denunciando, porque es que me fijé pero al lado de un se ha deteriorado tanto ya que ahora meterle mano... y por ejemplo, perdona para completar, es que a mí lo que me parece un poco demagógico es que se esté hablando de los carteles geoparques y hay gasolineras ya que se están pasando 4 pueblos con su imagen corporativa, que a lo mejor habría que pedir, igual que dijimos en su momento, adaptarlo, porque esto es Lanzarote y es una reserva de la biosfera y es una isla única, también pedirle a esas grandes compañías... Yo creo que este es uno de los grandes debates uno de los tantos grandes debates que hay que hacer, y además no política con ellos, sino que hay que hacer es consenso, buscar, porque no es fácil, y por lo tanto lo que no se puede hacer es como hace partido
populistas que a soluciones difíciles le dan soluciones fáciles. No, a las soluciones difíciles hay que darle soluciones. A problemas difíciles a soluciones problemas, fáciles. claro, Hay efectivamente. una buena forma de conmemorar precisamente que el Ayuntamiento de Arrecife también ha sacado algún comunicado al respecto de conmemorar el centenario de Manrique, por ejemplo, cumpliendo su filosofía y haciéndola cumplir en el propio Arrecife, no hay que salir de aquí para ver que aquí no se está cumpliendo en ningún sentido. Desde hace muchos años, no tiene que ver con usted, pero sí que tiene... el PSOE, sobre todo Eva, ha tenido un mandato, el suyo en concreto, de los 2 o 3 años, más que práctico, ideológico. Es decir, decimos estas cosas, usted se ha pasado un medio mandato a agarrar la pancarta. El último caso, y también lo comentábamos aquí el otro día, el 8M, que estaba todo el PSOE allí. Usted fue, por cierto, fue este día a trabajar al ayuntamiento, solo por curiosidad, porque me preguntaban. Hice huelga. Hizo huelga, muy bien. Sí, no, sí, a veces bien. Con el día descontado también. Y usted estaba ahí en la, También no, de los pocos que lo descontó, si usted lo bueno, contó. yo Hubo sí lo gente hice. que no lo Claro, descontó. claro. Es lo menos que tiene que hacer, ¿no? Si hace huelga, pues no va a cobrar. Pero usted estaba ese mismo día ahí a agarrar la pancarta con su concejal de Cultura. Y ese mismo día una señora en las redes sociales, una mujer, una trabajadora o alguien que estaba ahí en la biblioteca del Ayuntamiento de Arrecife, se quejaba precisamente que había sido despedida. También es verdad que esto es casual, la fecha me refiero, que coincidiera con el 8M. Pero esto sí viene a decir que ustedes son, el PSOE en este caso, ha sido más de presumir, de jactarse de un discurso que luego en la práctica, el caso Manrique que acabamos de citar, en la práctica luego no se ve. Y se ven más los ejemplos como el de esta mujer o, por ejemplo, el de la cartelería en Arrecife, que está inundado por todos lados, por más que el ayuntamiento o la alcaldesa se jacte de decir que se conmemora el aniversario manriqueño de Boquilla. Yo no estoy Bueno, de acuerdo. dos preguntas. Si Claro. no, me deja contestar. Hombre, sí, En por primer favor. lugar, es el centenario de César y nosotros nos hemos comprometido, no solo con la familia y con la Fundación César Manrique, a hacer un pleno extraordinario para nombrar a César hijo predilecto de la ciudad. En segundo lugar, nosotros también pusimos en marcha y hemos ido poco a poco ejecutándola la ruta de César Manrique. Ahí ven los murales también de la Casa de la Cultura, los que también forman parte de lo que conocemos como la UNED, los distintos que tenemos a lo largo de la avenida, incluso la zona del Hospital Insular, que yo pedí también colaboración al Cabildo para ir rehabilitando junto con el Parque Ramírez Cerdá y el resto de espacios que en su momento proyectó César. Eso también es un compromiso y lo hemos hecho. Y en segundo lugar, yo creo que el 8M, donde hemos salido muchas personas, hombres y mujeres, a la calle, protestando desde la libertad que tenemos cada uno, y cada uno hizo ese día, si quiso, huelga y tenía el derecho a estar ahí. Entiendo que además los colectivos, que son los protagonistas en ese momento, son los que lideran esa manifestación. Y estuve yo con muchos compañeros y de otros partidos también, no solo el PSOE, que yo creo que es un espacio también abierto, reflexivo, pero también ver la situación que seguimos viviendo en este momento, la desigualdad salarial, de muchas situaciones que siguen pasando las mujeres, y ese es el motivo por el que salimos a la calle el 8 de marzo. Y en el caso de esta mujer, no, pero para ir de contesta esta mujer que también Bueno, sigue un caso todavía, concreto que a lo mejor ella claro, no que conoce. concreto. Primero, yo trato de ser respetuosa con los casos personales. Yo respeto que cada persona salga a los medios de comunicación, pero es un tema que siempre preservo en lo primero. Y en segundo lugar, los procesos de contratación o no contratación tienen sus días, digamos, determinados. Coincidió ese día, podría haber sido un día antes o un día después. Bueno, más bien fue mala suerte el que haya coincidido, pero es verdad que en este caso ella sigue diciendo unas cosas, la concejala del ramo de ustedes ha dicho otra, que en fin, que no superó la prueba y por lo tanto no quedó más remedio. Ella dice que también otras no estaban en su misma situación o peor, y en cambio sí se le dio, pero en fin, estas cosas son cosas internas a mí, estas cosas me cuesta más hablar porque no sé exactamente quién tiene más razón o menos razón. Por eso se lo pregunté al alcalde. Pero yo hablando de lo de César, que quería hacerle una pregunta, es que es verdad, es decir, todo el mundo habla de César, ustedes y todo el mundo, porque a César se le nombra muchas veces en vano, ¿no? Pero, ¿usted cree que César hoy ve a Arrecife 20 años después de como él la vio y cree que estaría realmente contento? Es que si hubiera estado César vivo, estoy segura que hubiera aportado a la ciudad, y seguramente que hoy veríamos más de César en la ciudad de Arrecife que no haberlo perdido hace tantos años. Eso es primera reflexión. Ojalá hubiéramos tenido a César y no se hubiera muerto, pero no lo hemos tenido. Y entonces creo que también cuando tenemos un cargo de responsabilidad, todos, además creo que en todas las instituciones tratamos de llevar a cabo muchas veces lo que César concebía, no solo dentro de la isla de Lanzarote, sino en la propia capital. Por eso digo que yo he puesto en valor que hayamos puesto en marcha esa ruta, que hayamos
hecho una inversión en recuperar los murales de la Casa de la Cultura y más que vamos a hacer si tenemos la oportunidad en el Parque Ramírez Cerdá, en la Plaza de las Palmas. Ojalá tuviéramos a César hoy en día. Y el tema de patrimonio se lo preguntaba también por esto, ¿no? Porque yo, es verdad que usted a lo mejor pues no sabía lo que uno decía hace 25 años, pero yo hace 25 años dije un poco, aquí lo dije públicamente en los medios de comunicación en los que estaba y lo escribí, que el patrimonio de Arrecife se iba a quedar en el suelo y se iba a caer, porque todo el mundo habla de proteger el patrimonio, pero no dicen cómo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que no hemos encontrado que hoy tenemos el patrimonio en el suelo. Las casas viejas, como yo le llamo, la mayor parte de ellas, que son casas viejas, que no tienen otro interés que el de proteger que ser viejas. Hay otras que sí, pero bueno, habrá un catálogo, que eso tendrá que decir los expertos, pero lo cierto es que las casas viejas, como digo yo, están en el suelo. Y es voluntad de todos, de la propiedad privada de cada una de esas casas que usted está diciendo que están en el suelo, del ayuntamiento también, del Cabildo del Servicio de Patrimonio, si no ponemos todo de nuestra parte, sí, para eso, que eso podamos, tiene razón, pero si alguien no pone, no da idea. Lo que yo voy a decir, y buscar la manera de darles un uso alternativo, y no la casa, simplemente como la estamos viendo desde la calle. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Arrecife buscamos para salvar tratar de este llegar, patrimonio? en muchos casos además, tratando de llegar a acuerdos con el Servicio de Patrimonio y con el Cabildo de Lanzarote, en más de una ocasión, pero si luego no encontramos un punto de acuerdo, incluso para motivar a los propios propietarios. Y luego otra, hay muchas casas que tienen muchos herederos, incluso que se plantean a lo mejor rehabilitarlo, venderlo y luego no encuentran solución. Es decir, el problema tiene varios puntos. No solo responsabilidad, que yo acepto la que me toca como Ayuntamiento de Arrecife, pero hemos puesto muchas veces la voluntad y la receptividad de poder llegar a acuerdos para que el patrimonio no tenga el aspecto que tiene hoy. Echarle la culpa a usted sería muy injusto. Eso pero que yo asumo la parte que me toca, yo no me escondo. Yo lo que digo es que esto es un problema también complicado. No es fácil de solucionar ese problema. Lo que me refiero es que van pasando los años y algunos decíamos que si no hay propuesta, por ejemplo, en La Laguna, que efectivamente usted sabe que hay un patrimonio muy importante, muy interesante y mucho de mayor categoría en general que el de Arrecife, ¿no? Pero es cierto que allí, por ejemplo, hay una junta de patrimonio, no sé cómo le llaman, la oficina de patrimonio, que lo que hacen es van a casa por casa, proponen, buscan soluciones, le buscan remedios para intentar llegar a acuerdos con los propietarios, porque como usted bien dice, hay casas que son de 30 propietarios y cada vez que se muere uno ya deja a 15 hijos más o a 3 hijos más. Bueno, es decir, de 15 bueno, me ya refiero no ya, sé, si no fuera te mi estoy familia a la lo mejor sí, serían 11, pero bueno, pero me refiero que y cada vez se va complicando ¿Usted piensa más. que a mí no me gustaría tener también No, esa si yo lo situación sé. de flexibilidad con los No, propietarios lo y con que el digo, Servicio de Patrimonio? no, si yo digo que esto no es fácil de solucionar, lo que Bien. digo es que no veo una política, sinceramente se lo digo, porque también el día a día comen, ¿no? Y con los problemas que ha tenido usted en ese ayuntamiento, en franca minoría, pues todavía es mucho más complicado. Pero yo lo estoy diciendo lo que merecería Arrecife, no digo que usted sea culpa suya, digo que lo que merecería es desde hace años ya, no de ahora, desde hace 10, 15 años, tener una oficina proactiva en el sentido de buscar soluciones a los problemas de patrimonio. Porque lo único que yo he visto, y se lo digo de usted y de anteriores, es que pasan los 4 años y todo sigue igual. Bueno, nada más que una puntualización que mandan a través de uno de los afectados nombrados aquí, que por ejemplo Juan Manuel Sosa, su partido no notificó al Cabildo, por tanto no es tránsfuga, la decisión de abandonar Se refiere no por le el pidió tema abandonar el acta. No, yo para terminar haciendo con un poquito de tono de broma, ha notado mejoría con respecto a la policía municipal, centrando nada más que al concejal, que tenía muchas áreas, solo en la policía. Bueno, la Policía Municipal siempre ha funcionado muy bien y hace un trabajo Ahora tiene un magnífico, concejal en independientemente, exclusiva, bueno, todos los concejales y todos tenemos la responsabilidad de distintas áreas, pero es verdad que es una concejalía muy bien estructurada y además tiene una estructura similar a lo que podemos mirar en la Policía Nacional o incluso en el ámbito militar, por tanto tengo la mejor opinión no solo del concejal, sino también de la Policía Local de Arrecife. Bueno, más que hay información, está todo el día sacando notas. No tenemos que ir ya, simplemente una cosa, va a haber, yo sé que usted no me va a contestar, pero le tengo que hacer la pregunta como periodista, ¿va a haber gestora pronto en Arrecife? Yo desconozco cualquier tipo de información orgánica. Piensen que yo no formo parte del comité local de Arrecife y por tanto solo tengo una parte. Usted tiene más información de la que parece. Pero ¿y ahora para qué? ¿Y ahora para qué? ¿Ya está la lista hecha? No, pero se había dicho que estaban planteando, no sé si lo han retrasado para después de las elecciones.
¿Usted qué cree? ¿Que lo harán Yo para- creo que no. lo harán después Ya de las está todo elecciones? decidido, ahora a trabajar todos a uno y ya está. Supongo, yo Yo eso es lo creo que que- haría. Estamos todos yo en creo que es campaña, buena preparando idea. además el trabajo Yo creo que es para las buena idea, aunque elecciones. habían voces críticas en el PSOE de que debería hacerse una gestora, habían otros que recomendaban que ahora ya es mejor que pasara las elecciones y una vez que pasaran las elecciones y se vieran los resultados, pues se tomaran decisiones Visto- orgánicas internas. Visto el resultado de la primaria, la alcaldesa está bien asesorada. Mejor que el que estuvo Mejor asesorado que el otro. en la contrincante, evidentemente. Bueno, Eva, muchas gracias a gracias. ustedes por invitarme. A ver si ya después participamos. No sé si usted se va a prestar, nosotros vamos a organizar ya a partir de la próxima semana, iremos comentando. Bueno, ahora empezaremos con las elecciones generales primero, pero después ya con elecciones autonómicas y locales para hacer debate aquí en la Anceló Televisión, como hemos hecho en todas las elecciones. Don Pedro, muchas gracias. Hasta el jueves. Don Miguel Ángel, nos Hasta el vemos. jueves también. Ustedes, no es una amenaza, pero mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.